lugar vamos a recordar la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Como podemos observar acá tenemos el triángulo ABC y están marcados los ángulos, el ángulo correspondiente al vértice A, el ángulo correspondiente al vértice B y el ángulo correspondiente al vértice C. Lo que vamos a hacer es hacerte cuenta de que vamos a recortar los tres ángulos y los vamos a ubicar sobre esta recta para ver cuánto suman los tres ángulos interiores de este triángulo. Entonces vamos a recortar el ángulo A y lo colocamos sobre la recta. Hacemos de cuenta que recortamos el ángulo B, que lo vamos a sumar al ángulo anterior. Ahora hacemos de cuenta que recortamos el ángulo C y lo sumamos al otro ángulo, y podemos observar que acá se ha formado un ángulo de medio giro, es decir que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Podemos decir entonces que el ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C es igual a 180 grados. Vamos a ver ahora la segunda propiedad, que habla de un ángulo interior y su ángulo exterior correspondiente. Como podemos ver acá en el dibujo, tenemos un ángulo interior al que llamamos alfa y su ángulo exterior correspondiente al que llamamos beta. Como podemos observar acá en el gráfico, ambos ángulos suman 180 grados. Escribimos entonces el ángulo alfa más el ángulo beta suman 180 grados. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad habla de los ángulos exteriores de un triángulo. Por eso acá podemos ver en la figura, tenemos un triángulo y están marcados tres ángulos exteriores: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos a hacer lo mismo que con el primer triángulo. Vamos a sumar esos ángulos para ver cuánto nos da esa suma. Entonces vamos a hacer de cuenta que recortamos este ángulo exterior A, lo vamos a colocar sobre la recta que hemos dibujado. Hacemos de cuenta que recortamos el ángulo B, lo sumamos al ángulo A y por último recortamos el ángulo C, que también lo vamos a sumar acá. Como podemos observar, la suma ahora es un ángulo de un giro completo, es decir, 360 grados. Vamos a escribir la suma: ángulo A más ángulo B más ángulo C, en este caso es igual a 360 grados. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. Bueno, acá tenemos un triángulo en donde conocemos el valor de uno de los ángulos, que es el ángulo A, 45 grados. El ángulo C no está escrito, pero esto nos indica que es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados. Y tenemos el ángulo W, que no conocemos cuál es su valor. Entonces, como se trata de tres ángulos interiores, vamos a aplicar la primera propiedad, que decía que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces sabemos que el ángulo A más el ángulo C y más el ángulo W es igual a 180 grados. Nosotros sabemos que el ángulo A mide 45 grados, que el ángulo C mide 90 grados. No conocemos el valor del ángulo W, igual a 180 grados. Esa es nuestra incógnita. Lo primero que vamos a hacer es sumar 45 más 90, que es igual a 135 grados, más
el ángulo W igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación. Despejo la incógnita. 180 menos 135 grados. Entonces nos da que el ángulo W mide 45 grados. Lo vamos a colocar acá en el gráfico. Nos da que los dos ángulos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo isósceles. Aparte de ser rectángulo, es un triángulo isósceles.